Josué tenía una estrategia. Los pasos concretos para conseguir su objetivo. Yo tuve una estrategia hoy, como empecé, alzando mi dedito, para que todos se distrajeran. ¿Sí? Esa fue una estrategia que la pensé. ¿Sí? Algo que yo había planeado. No fue que me nació ahorita. Yo dije en la casa, ¿qué hago para tal vez mostrar algo en la iglesia? Mientras preparaba, y decía, haz una broma. Y las bromas del payaso del Patricio siempre son alzar el dedo, que todos regresen a ver y les diga, mira, es mi dedo. ¿Sí? Es una estrategia. Asimismo como hay estrategias de fútbol, hay estrategias de baloncesto. ¿Sí? Hay estrategias para ganar lo que nos pertenece. Amén. Y eso vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les conté acerca de Josué? ¿Qué hizo nomás Josué? A ver, para recordar un poquito. ¿Se acuerdan que hablábamos de los muros de Jericó, verdad? Sí, que él se detumbaron todos esos muros de Jericó. Y él antes de eso, antes de conquistar esa tierra, él había hecho algo, él tuvo una estrategia. Tuvo una estrategia, ¿él qué hizo? Mandó a 2 de sus hombres. ¿Se acuerdan que les conté algo? Esos 2 hombres que llegaron a la casa de la ramera, ¿sí? Y que ella los reconoció y ella dijo, muy bien, no voy a decir a nadie del pueblo que ustedes están escondidos aquí, porque yo sé que son ustedes de parte de Jehová, de los ejércitos, y ustedes van a ganar esta tierra. Vamos a leerlo, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Josué 2:1 primerito. Josué 2:1. Quien lo tenga diga un fuerte amén. ¿Ya lo tienen? ¿Puedes leer, Liz? Ya, ahora desde el 8 al 11. En el mismo. ¿Quién puede leer del 8 al 11? ¿Quién nos puede ayudar, Nelly? Hasta el 11. Amén. Aquí Rahab, que era la ramera, ¿no es cierto?, les dice a ellos, les dice, yo sé quiénes son ustedes, yo sé de parte de quién vienen. E incluso aquí hay algo interesante. Aquí en el versículo 10, ¿sí? Le dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo enfrente de ustedes. ¿Se acuerdan que Josué era ¿quién era? ¿Era el quién? ¿Sucesor de quién? De Moisés. Moisés fue el que abrió el mar rojo, ¿verdad? Entonces Rahab incluso se acuerda de lo que Moisés hizo cuando Moisés todavía vivía. Ella se acuerda de eso. Y ella sabía, aún siendo, porque aquí dice era ramera, ¿sí? Aún siendo ella así, ella sabía de quiénes habían sido esos hombres que Dios mandó a ese lugar, que estaban ahora al mando de Josué, el sucesor de Moisés. Entonces Rahab no los delata, porque ella era un habitante de ese pueblo y ella sabía que ese pueblo iba a ser destruido. Pero ella no los delata. Ella sabe que de alguna manera Josué está teniendo su estrategia. ¿Sí? ¿Cuál fue la estrategia?
mandar a sus 2 espías, lo que dice en el versículo 1. Mandó a sus 2 espías para ver cómo está la tierra, cómo está dividida, qué nomás tienen. Ustedes han visto ahora la estrategia de muchos de los países son mandar esos drones, ¿sí? Esos aviones que no son piloteados, no tienen pilotos, solo son a control remoto y tienen cámaras. Entonces, ¿qué hacen? Ellos verifican todo el pueblo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál es el pueblo más observado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el país más observado ahora? Israel. Israel entran millares de drones diariamente, misiles, porque la estrategia de Satanás, que también tiene una estrategia, es destruir el pueblo santo, la tierra santa, ¿sí o no? Pero también nosotros tenemos esa capacidad de hacer estrategias. Ustedes se han puesto a pensar, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Somos el ser humano, tenemos la capacidad de pensar, de hablar, ¿sí? De distinguir colores, ¿sí? Aunque ya en los animales ya no se llama estrategia, se llama instinto. Por ejemplo, ellos ya saben cómo los leones, por ejemplo, ellos sus pasitos, no sé si han visto, han tocado un gato, ¿sí? ¿Han visto un gato? En la mano tiene como almohaditas, ¿no es cierto? Cuando ellos caminan ni se lo siente. Caminan silenciosamente. Y el momento que ellos ven que está más distraído el otro animalito, ¡tac!, atacan. La estrategia de Josué fue enviar 2 espías. Vayan a ver qué hay allá. Y sin embargo, una de esas personas de ese pueblo lo reconoció, que justamente fue Rahab. Dice que ellos estaban, en el versículo 3 dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido a espiar toda la tierra. Incluso el rey de Jericó sabía que ellos estaban ahí. ¿Pero qué ella hizo? Ella dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Es como que Rahab dijo, ellos ya entraron a mi casa y están ahí todavía, pero yo ya les dije que ya se fueron, no sé, no los conocí. Los escondió al rey de Jericó, porque el rey de Jericó sabía que esos 2 hombres habían llegado. Es normal porque en el Antiguo Testamento sabemos que cada pueblo tenía su distintivo, su manera de vestir, cada reino diferente. Entonces ellos sabían que los espías de Josué obviamente eran de Josué y que venían a espiar para querer ganar la tierra de Jericó. Pero Josué tuvo una estrategia, fue pilas. ¿Por qué sabía que ellos tal vez no iban a ser secuestrados en ese pueblo? ¿Qué creen ustedes? Es difícil pensar que yo como un rey, digamos, yo soy Josué y mando a mis 2 espías, pero también yo corro el riesgo de que esos espías no vuelvan. ¿Sí o no? Generalmente pasa así. Muchos de los drones que espían los países no vuelven, son destruidos en el cielo. ¿Sí? Y asimismo, ellos no fueron destruidos. ¿Por qué? Aquí viene la parte clave en lo que es nosotros, lo que es el cristianismo, en lo que es nosotros pertenecer, las cosas que nos pertenecen a nosotros. Nosotros tenemos ese poder de revelación de Dios, ¿cierto? Tenemos esa capacidad de recibir esos, como dijo Joanita hoy, de recibir esa reacción al corazón. Cuando sabemos que tú ya tienes que hacer algo. Cuando, como dice, reacciona. Y nosotros tenemos esa capacidad de recibir de Dios eso, esa advertencia. ¿Sí o no? Los animalitos no tienen esa advertencia. Al que se lo comió, se lo comió. Al que no, no. ¿Sí? Pero Josué sabía y tenía algo. Él tenía en su interior, decía, muy bien, yo sé por qué los mando. Yo sé que ellos van a regresar a mí. Aquí, si es que se lee atentamente todo el libro de Josué, Josué era una persona muy segura. Pero ¿qué te hace a ti ser seguro en lo que haces? Voy a comenzar con un pequeño testimonio del día de hoy. Hoy día fue un día de locos. No me lo esperé. No voy a contar qué pasó, pero sí voy a contar algo que me tocó a mí y que sin embargo Dios puede utilizarte en cualquier situación. Sabemos que a nadie le gustan las injusticias, ¿verdad? A nadie le gusta.
¿O hay alguien que le guste las injusticias aquí? Alce la mano. ¿No? A nadie, ninguno de nosotros creo que nos molesta ver injusticias, ¿verdad? Y el día de hoy Dios me enseñó de alguna manera el tiempo que yo lo iba a dedicar para terminar de preparar lo del día de hoy. Tuve que pasarlo allá, resolviendo un pequeño problema, donde se fueron horas. Y yo no entendía, decía, esto tal vez es una estrategia del reino de las tinieblas para que yo no venga tan preparado a dar la palabra. Porque Satanás sabe que a mí me afecta no venir preparado. Lo que más me afecta. Y sin embargo, Dios me hizo recordar algo. Recuerda, un día en el que estuve en la misma situación, en el que por alguna razón el pastor no pudo venir y me dijo en la tarde ya, antes de venir a la iglesia, que del tema. Y me dio solamente los puntos. Y ese día fue un día muy especial, muy magnífico. Satanás tiene su estrategia para destruir, pero Dios tiene su estrategia para bendecirte. ¿Me entienden? Satanás puede tener las peores estrategias para tu vida, para destruir tu vida, pero Dios tiene una mejor estrategia para ti. Esa es la estrategia de Dios. Pero ¿de qué depende aquí en la tierra? ¿Cuál es su trabajo aquí en la tierra? Si Dios tiene una estrategia, si Josué tuvo una estrategia en su cabeza, tuvo que hacer actuar a sus hombres para que esa estrategia tenga valor. ¿Sí o no? Si Dios tiene una estrategia para mí, pues yo tengo esa estrategia para ponerla en acción. Para decir que lo que tengo que hacer ahora lo tengo que hacer ya. Así como dijo Jonita. Y Dios fue tocando y abriendo los puntos a través de los testimonios. Miren ustedes. Dios lo hace así. ¿Sí? Y Josué tenía una estrategia, tenía los pasos concretos para conseguir su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál fue su objetivo aquí? ¿Para qué envió espías a Jericó? Para ganar esa tierra. ¿Sí? Él mandó a su gente a explorar la nueva tierra que van a conquistar. Y la raíz de todo esto, el objetivo de todo esto, el punto del que quiero llegar, es que Josué tenía esa estrategia porque él también tenía algo más aparte de esa estrategia. Tenía una raíz espiritual, que como les digo es lo que nos permite a nosotros adquirir esas revelaciones que Dios nos tiene para nosotros. Marcos había tenido un deseo en su corazón para su grupo de célula y Dios se lo cumplió, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos deseos en nuestro corazón para hacer nuevas cosas para Dios. Y podemos decir ahora, yo estoy esperando, así como dijo Yonita, estoy esperando a terminar mi carrera aquí, para recién ponerme a hacer las cosas que Dios me mandó a hacer aquí, en esta tierra. Si Josué hubiera esperado a que tal vez el rey se muera para que sea más fácil, para que no haya nadie que mande al ejército de Jericó a defender al pueblo, él hubiera esperado y tal vez después hubiera sido muy tarde. Tal vez Rahab ya no hubiera estado ahí para defender a esos dos hombres, esos espías. Él tuvo que actuar en ese momento. Por eso yo les decía las características de Josué. Eran fe, era interesado en lo espiritual. ¿Se acuerdan que les decía? Era obediente y era decidido. Tengo mis dos espías, yo los mando. Ahorita, es ahora o nunca. Es el tiempo. Cuando Dios toca tu corazón con algo y te dice, y reacciona, tienes que hacer algo para mí hoy. Imagínense, ¿qué creen ustedes? ¿Es más fácil hacer un trabajo que Dios te manda en 6 años o al último año en sexto, cuando recién ya estás lo suficientemente espiritual como para que Dios te dé una palabra, pero directa, que te diga, hey, yo te mandé a hacer esto en Ucrania, pero ya solo vas a tener 1 año? Y yo me ponía a analizar, hay muchas personas que ya les queda 1 año aquí. Y que aún hace falta que ellos conozcan del reino de Dios. Y yo digo, ¿y los anteriores años qué hicimos nosotros? ¿Tuvimos una estrategia? No la tuvimos. Y recién ahora, cuando ya vemos que tal vez está terminando el tiempo, queremos una estrategia, pero es más difícil. Ahora esas personas se alejaron lo suficiente
como para que una palabra entre mejor. ¿Sí o no? Y yo puedo decir, sí, tenemos estrategias todavía y es posible todavía ganar esa tierra. Es posible todavía ganar esas almas. Es posible todavía que alguien que esté lejos de Dios llegue aquí. Es posible. ¿Lo creen? ¿Sí? Es posible que tal vez ese plan que nunca se cumplió en tu vida también se cumpla ahora. Pero debes ya detener. Si Dios te dijo, ya reacciona. Porque yo sé que a cada uno de ustedes, no solo a Joanita, a cada uno de nosotros, Dios diariamente, con alguna situación, nos pone una reacción a nuestras vidas. O todos sus días son felices, díganme. En el que pasen la. ¿Verdad? Que todos los días vas a tener un pequeño momento en el que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué debo hacer? Y es ahí cuando la estrategia es algo que a ti te pertenece. Es algo que tú tienes la capacidad de hacerlo. Amén. Josué se encarga de mantener una raíz espiritual, se mantiene a sí mismo limpio. Wow. Yo leyendo esta parte, digo, los hombres de Dios, los servidores de Dios que conocemos, Josué, Moisés, ellos tuvieron esa decisión de mantenerse limpios. Y para nosotros ahora es difícil. Mantenerse limpio es difícil. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice, cómo Josué actuaba. Vamos ahí mismo en el libro de Josué, en el capítulo 3, el 5 y el 6. Dice la palabra de Dios, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan del arca del pacto? ¿Qué es el arca del pacto? ¿Sí? Escuela bíblica, ¿se acuerdan? ¿El arca del pacto qué era antes? ¿El lugar en donde? Donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Donde caía, pero con fa. Y yo me imagino, y Josué les dice a los sacerdotes, hey, pásense delante del pueblo. ¿Por qué en el capítulo 3 lo dice? Porque se estaban preparando para pasar el río Jordán. Justo antes ¿se acuerdan que yo les conté qué hizo con el río Jordán? ¿Sí? Abrirlo, ¿verdad? Que se secara. Que las fluyentes que venían de otros lados se sequen, separen en ese momento. Y ellos con el arca del pacto, yo me imagino cargar la presencia de Dios, imagínate. ¿Cómo será? Si hay veces en que nosotros no soportamos esa presencia, no el hecho de que no la soportemos porque nos moleste, sino porque nuestro cuerpo físico no aguanta. ¿Les ha pasado? Puede que a todos no. Pero como experiencia personal ha habido momentos en el que mi cuerpo físico no soporta algo, pero que no es feo, es bonito y duele al mismo tiempo. Es como un pequeño dolor, es como que la tristeza de Dios viene a ti. Y es ahí cuando caes. Y es ahí cuando tu espíritu comienza a hablar. Entonces yo me imagino a ellos con la presencia de Dios ahí. ¿Por qué les dijo que se pasen delante del pueblo? Para que los demás también estén limpios. Porque antes de hacer una gran maravilla, que era como asimismo como cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán, primero ellos se mantuvieron limpios. Ellos decidieron estar santos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Cada vez que yo les decía, yo quiero que ustedes practiquen algo conmigo, incluso si no están ahí arriba. Y yo le dije eso al grupo de alabanza. Y quiero también compartirlo con ustedes. El por qué, la importancia de estar santo, de estar limpio. Ahora, yo les dije, como nuestra regla general para el grupo de alabanza, no vamos a subir ese escenario si es que antes no nos hemos santificado aquí abajo. ¿Por qué?
Al parecer parece algo simple, es un escenario, ¿verdad? Pero cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, ¿qué estamos llamando? La presencia de Dios. Y es como un arca del pacto. ¿Me entienden? ¿Y cuál es la importancia de estar limpios para que las batallas que tengamos, para las maravillas que vamos a ver, ocurran inmediatamente? Esa es la importancia de estar santo, de estar, y eso es porque Josué él trataba de mantenerse limpio todo el tiempo, porque él sabía que en algún momento, cuando esos muros de Jericó se derriben, cuando esos muros de Jericó se caigan, él tenía que estar santo para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar? Porque Josué, y si ustedes leen el libro de Josué, esperaba siempre, Dios, ¿ahora qué tengo que hacer? Incluso en el momento cuando el pueblo falló, porque hay un momento en la historia de Josué donde su pueblo comienza a ser idólatra de nuevo. Y Dios le muestra otra vez que se equivocaron. Y no todas las batallas que están aquí ganó. Josué no todas las batallas ganó. Una perdió. Así como nosotros tenemos batallas que hemos ganado y que hemos perdido. Pero sin embargo, es como que Dios le recuerda nuevamente a Josué. Hey, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué ocurrió? ¿Sabes por qué perdiste? Te faltó hacer lo que hacías en el capítulo 3. Santificarte a ti mismo. Mantenerte santo. Por eso tu pueblo se desvió. No tú, sino tu pueblo. Y era precisamente porque, ¿qué hizo? Josué le hizo pasar el arca del pacto al frente de todo el pueblo. No solo él se santificó. Si es que yo quiero hacer algo con ustedes, yo tengo que también decirles, santifiquémonos todos antes de poder estar ahí. Y nosotros sabemos que todos nuestros pecados son borrados porque la sangre de Cristo es la que lo hace. No pisoteemos la sangre de Cristo. ¿Ustedes saben cuán valiosa es? Yo a veces me pongo a pensar y digo, si una pequeña gota que cayó entre la tierra cuando Jesús murió, una pequeña gota, gotitas que cayeron, destruyeron las cortinas que estaban ahí. ¿Qué gota de algún químico, lo que sea, hace eso? Destruir un templo bien. Ustedes saben que las construcciones antiguas son con muros gruesos, gigantes. Ni un solo ladrillo quedó en pie. Y asimismo como tiene poder para destruir un templo en donde comenzaron a tener idolatría. Cuando partió las cortinas, él dijo, ahora ustedes están dispuestos o tienen esa libertad de entrar a mi presencia cuando ustedes quieran, no una vez al año. Y no solamente el sacerdote que esté santo, todos podemos. Y ese es el valor de la sangre de Cristo. Amén. Tú tienes ese privilegio, tenemos ese privilegio de que si en mi mente viene, quiero estar en la presencia de Dios, me voy. Comienzo a cantar, comienzo a comunicarme con Dios. Entras en la presencia de Dios. Yo quisiera llegar a esos momentos, porque aún no lo he llegado, aún no he llegado a ese momento, en el que muchos cuentan que estás en la presencia de Dios y no quieres salir de ahí. Te sientes tan bien, te sientes tan feliz de estar ahí, que han pasado horas y no te cansa. Imagínate. Yo no sé, todavía no lo he experimentado. En el que pasen horas y tú no te canses de cantarle a Dios, de alabarle o de comunicarte con Él, o de simplemente escuchar su voz. Yo quisiera llegar a eso, a estar horas en la presencia de Dios. ¿Lo quisieran? ¿Sí? ¿Quisieran? ¿Han estado aunque sea unos 5 minutitos en la presencia de Dios? Yo creo que sí, todos creo. Amén. Y es la importancia de qué? De que
Josué se encargaba de tener esa raíz espiritual. Nuestra raíz espiritual es como, yo siempre le pongo ejemplo a mi planta que vive todavía en mi cuarto, no sé cómo vive, pero la dejé mucho tiempo sin agua, pero sin embargo vive. Y yo solo comparo con algo, la misericordia de Dios. La misericordia que Dios tuvo por esa plantita es la misma misericordia que Dios tiene por nosotros. No deja que nos sequemos. Incluso sin nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que nosotros mismos ponernos esa agüita que nos va a alimentar. Nuestra agüita. ¿Sí o no? Pero sin embargo, por el amor que Dios nos tiene, estando aún secos, aunque esa planta en las puntas ya está secándose. Así estaba mi planta. Las puntas de las hojitas ya estaban secándose. Y tú las tocabas y se partían. Y yo me imagino, digo, las plantitas, los arbolitos tal vez deben tener algún tipo de dolor, yo no sé. Yo creo que deben tener, no sé, y a veces me quisiera volver planta para ver, digo, cómo será. Y a veces esas pequeñas secaduras que tenemos en nuestra cabeza o en alguna parte de nuestro cuerpo, cuando se parte, nos duele. Porque no le hemos puesto el agua que necesita. Y por eso él se mantiene a sí mismo limpio, Josué. Amén. ¿Qué más tenía Josué? Vamos al siguiente punto. Él necesitó el favor de Dios, su sello de milagros y maravillas. ¿Por qué? ¿Qué es el favor de Dios? Díganme, ¿cuál es el favor de Dios? Cuando ustedes dicen, hazme un favor, ¿qué es? No nos hemos puesto a pensar, ¿no es cierto? Yo también cuando vi, Dios dice, bueno, él necesitó el favor de Dios. ¿Y qué es el favor? Incluso hay personas que se llaman así, se llaman favor en inglés. Se llama favor. El favor de Dios. La persona que hace para Dios. ¿Qué más? El favor de Dios. Este es el favor de Dios. Es la acción ya realizada. El hecho, lo que ya ocurrió, lo que ya hay, lo que ya existe. Ese es el favor de Dios. Si me haces un favor, ya te hice el favor, ya te hice el favor, ya tienes. Hazme un favor, hazme algo que yo necesito, algo que ya está hecho, ya está. Y por eso dice, necesita Josué el favor de Dios, es decir, lo que él necesita, lo que ya está hecho, el sello de milagros y maravillas. Ese es el sello que necesita. Yo digo, me pongo a pensar, ¿por qué sello de milagros? Dios dice, muy bien, mi hija necesita un corazón nuevo. Tienes. Y Dios tiene, yo supongo que en su escritorio Dios ya tiene un pilar así de favores para ti, que ya están sellados. Y como a todo correo, Él ya los envió al correo de la tierra, que es la iglesia en donde tú tienes que tomarlos. Ese correo es movible. Lo puedes coger aquí cuando estás en comunión con Dios. Tú recibes tu milagro, tú recibes tu maravilla. O lo puedes coger en tu lugar secreto. Acojo el favor que ya Dios tiene conmigo. Y por eso Josué necesitaba. ¿Y cómo podía? Se relaciona con el anterior punto, estando limpio. Amén. Vamos a Josué 3:11 al 13, más adelante. Dice Josué, dice la palabra de Dios, aquí está continuando lo que les decía de llevar el arca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hasta el 8 decía, le pidió a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto? Y en el versículo 11 dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, cada uno
uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahí está el milagro, ahí está la maravilla. ¿Me entienden? ¿Por qué? Lo relaciono con esto, ese es mi modo de pensar o tal vez mi interpretación. Porque más adelante dice el por qué hizo tomar a cada uno de las 12 tribus una piedra al final, que estaba al fondo del río, que era para mostrar las maravillas que Dios había hecho. ¿Sí? Y yo opino que cuando esos sacerdotes tomaron cada uno una piedra del río, yo supongo que era grande para hacer un monumento, como lo hice después. Supongo que era grande. No creo que se hayan guardado como nosotros guardamos las piedritas del mar en el bolsillo, una conchita, y nos vamos a la casa. Dios les dijo, Josué les dijo a cada uno de las 12 tribus, cada uno en representación de las 12 tribus, entonces serían 12 piedras. Coge una piedra, coge tu favor, coge tu milagro. Y ahora Dios nos dice, toma tu milagro, toma tu maravilla, pero agárrala. Ustedes saben y han escuchado que existe ese peso de gloria, ¿verdad? Han escuchado algunos artistas dicen que el peso de gloria de Dios caiga sobre ti. ¿Por qué se llama peso? Porque tú cargas la gloria de Dios en ti. Y va a ser un peso, pero recuerda que esa es la cruz que tú llevas. Y hay una imagen un pequeño video que saben subir en Facebook, que hay un hombre cargando una cruz y él le pesa, la gloria le pesa, le molesta y la manda a cortar. Y en vez de arrastrarla, él iba ya cargado su cruz cuando llegan a un precipicio. Y se da cuenta que sus amigos, que sí estaban cargando la cruz completa, con esa misma cruz la ponen como puente. Pero la de él ya no alcanzaba. Solo quedaba un pequeño espacio donde él no podía cruzar. Y algunos de nosotros hacemos que el peso de gloria que tenemos lo disminuimos. Y en el momento cuando debemos utilizarlo al 100%, ¿dónde está? ¿Sí? Debemos tomar todo lo que Dios nos dé. Todo. Aunque nos pese, aunque a veces dicen sufrir por Cristo es llevar la carga que Él tiene. Amén. Los milagros, las maravillas que Dios tiene. Porque no estamos haciendo un trabajo humano. Recuerden, no es un trabajo humano. Cuando nosotros hacemos, ustedes ven milagros, ustedes ven maravillas, es el trabajo de Dios, no es mi trabajo, ¿sí o no? Lo que yo estoy haciendo ahora no es mi trabajo, es el trabajo de Dios, es que Dios está hablando a través de mí. A veces decimos que está loco ese man, pero si está teniendo su propia cabeza es la que está hablando, él está pensando las palabras que está diciendo. Sí, a veces yo mismo me cuestiono. Pero hay ocasiones en las que en verdad siento y digo, mi boca se está moviendo sola o yo no sabía que sabía esto. O las interpretaciones de la palabra, por ejemplo. Amén. No estamos haciendo un trabajo humano. Y es ahí en donde necesitas el favor de Dios para poder realizar todas las cosas que tú quieras hacer. Necesitamos eso. ¿Tenemos sueños para el reino de Dios? ¿Cuál es tu sueño para el reino? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para Dios? No lo que Dios te mande a hacer. No lo que tal vez algún día escuchaste. Olvídate de eso. A veces tú puedes esperar años y tal vez no vayas a hacer nada. Pero tú, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quisieras ver aquí? ¿Qué es lo que, como decía, qué es lo que yo quiero ver más bonito en mi iglesia? ¿O a qué persona yo quiero ver aquí? Si tal vez Dios nunca te ha dicho qué tienes que ser, en tus ojos, delante tuyo está lo que tienes que hacer. Aquellas cosas que tú aún no has visto, que tú quieres y tú en tu interior sabes, hace falta eso. En mi iglesia hace falta eso. O en mi célula hace falta eso.
O tal vez con mis amigos en mi salón de clases hace falta algo. Y eres tú el que lo sabe, porque el resto no se da cuenta. Eres tú el que está en ese lugar para poder moverte, para poder actuar, para poder tener una estrategia. Amén. ¿Qué más hacía Josué? Vamos, nos queda 2 puntitos más, cortos. Vamos a Josué 5:2-5, más adelante. Les recomiendo que se lean este libro de Josué, es muy interesante. Josué 5:2-5 dice: En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, porque por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Por qué hizo Josué eso? ¿Saben lo que es la circuncisión? ¿Sí? ¿Saben qué hacía antes? ¿Qué les hacía? ¿Alguien sabe? Les cortaban el prepucio, ¿sí? Ahora ya no se practica. Ahora nosotros tenemos una circuncisión espiritual, que es un pacto con Dios. Antes Josué lo hizo porque necesitaba que su pueblo esté en pacto con Dios. ¿Sí o no? Que conozcan. ¿Por qué? Porque él dijo, cuando ellos cruzaron Egipto, yo digo, es un desierto el que cruzan. Es gigante. Y mientras ellos 40 años en el desierto, algunos se demoraban años. Obviamente los que murieron en la guerra ya murieron en Egipto, pero las familias que quedaron siguieron naciendo más ahí en el desierto. Y esos hombres no estaban circuncidados. Y Josué recuerda el pacto que se tiene con Dios, que estar circuncidado significa que yo tengo mi pacto con Dios. Y Josué ahí era un hombre de pacto. Él recuerda, el pacto es muy importante. ¿Sí? ¿Nosotros tenemos un pacto con Dios ahora, sí o no? Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos. El pacto que hicimos el día que decidimos seguirlo. El pacto que nosotros decidimos cuando... Ahora ya no es un... ustedes han visto, no sé si ya pasaron el tema de pacto de sangre, ¿no? ¿O no pasan en la escuela bíblica? ¿No? No voy a complicarlo. Pero ¿qué es un pacto? Es un acuerdo. ¿Sí? Un acuerdo entre dos personas, dos instituciones, dos lo que sea. Pero son dos. Y a veces antes tenían en el Antiguo Testamento algunas cosas de pactos que se cambiaban sus ropas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se intercambiaban sus vestidos. U otra, que era el corderito, ¿sí? Lo cortaban, hacían sus cortes raros de cirujano. Ahora nosotros tenemos ese pacto abierto que todos podemos hacer. Todos y cada uno de nosotros. ¿Tienes tu pacto con Dios? ¿Sí? Josué era un hombre de pacto, él sabía que debía tener algo con Dios, que él debe tener un acuerdo con Dios para poder hacer el resto que tenía que hacer. No nos olvidemos de eso. Y lo último que hacía Josué, vamos a Josué 6 del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Josué 6 del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer?
Ujú, amén. Como digo, Josué obedecía la voz de Dios. Él recordaba. Y yo les digo, y escucha, y Jehová le dice, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Es cuando ya tomaron Jericó aquí. Ya lo he tomado y con sus varones de guerra incluso dice. Y le dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días. Amén. Josué obedeció. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál es el resultado de una obediencia? Dime tú. Si tú obedeces a tus padres, ¿qué pasa? Ellos están felices, están alegres. Mi hijo obediente, incluso se enorgullecen. Están con la vecina y dicen, oh, mi hijo es bien obediente, verá, verá. Y le dice, a ver, antes de comprar una cola. Claro, mami. Y los papás, ah, mi hijo. Mira, le digo que arregle la casa, la arregla. Ahora somos tan terribles que queremos arreglar la casa por $2. No sé, mamá, $2 y te arregló la casita. ¿Sí o no? A veces cuando obedeces porque de corazón te lo nace, ¿qué hace? Al final los papás te van a dar esos $2, mira tu esfuerzo. Recibes lo mismo y haciendo algo bueno en tu corazón. ¿Sí o no? ¿Vieron la diferencia? Josué obedeció en el momento que debía hacer como su corazón lo mandaba. ¿Sí? Miren, y siguiendo, miren lo que hizo en el versículo 11, en el mismo capítulo. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, hizo que otra vez la presencia de Dios diera la vuelta a toda la ciudad de Jericó. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana. Aquí habla de levantarse temprano. Y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y así lo hicieron durante los 6 días, ¿sí? Que Dios les mandó. Y vamos más adelante. En el 23 dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Se acuerdan que a Rahab le hizo una promesa, sí? Los espías que fueron le dijeron, haz que tu padre, que tus hermanos y todos los que estén aquí, porque todos los que estén aquí en esta casa, después van a estar salvos de la matanza que va a haber. Y fue así. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Él obedeció y pudo tomar la tierra de Jericó. ¿Sí? Y aquí hay muchos, si ustedes leen, solamente es tan interesante como con algo que simplemente le escuchó y dijo, sí, yo lo voy a hacer tal y como Dios me lo dijo. Si 6 días me dijo que rodearé la ciudad antes de tomarla, pues lo haré. ¿Por qué? Y se paseaban con el arca del pacto, eso es lo interesante aquí. ¿Para qué? 6 días paseándose con el arca, ¿no es cierto? Primero llenó al pueblo, aquellos que tal vez entendían qué era lo que estaban cargando y tal vez se arrepentían. Nuestra obediencia el día de hoy
es hacer lo que está escrito, no lo que Dios nos diga, porque Dios ya lo escribió todo. ¿Sí o no? Y una de las cosas que Dios nos manda ir a ser discípulos y prediquen a toda la criatura de la tierra, ¿sí o no? A todo animal, a todo. Y ahí está nuestra obediencia. ¿Dónde más está? ¿Sí? Nuestra obediencia está clara, está escrita. Y como yo les dije, si sabemos las promesas de Dios, podemos obedecer, podemos ganar tierra, podemos ganar territorio, podemos conseguir milagros, podemos tener nuestra estrategia, nuestras maravillas. Amén. ¿Quién está dispuesto a armar esa estrategia desde ya, desde el día de hoy? No todos. Parece que están con pereza. A ver, ¿quién está dispuesto a armar la estrategia? Lo piensan mucho. Arma tu estrategia. Y asimismo, como yo les dije, miren ya, otra vez. La estrategia debe ser clara, debe ser con objetivos claros. Manda tus espías. ¿Cuáles son tus espías? Los ángeles que tienes, los que te cuidan. Y tú vas a ver cómo mucha gente tal vez puede venir acá, sentada junto a ti. Y simplemente hay que ponerlo en práctica. ¿Sí o no? Dios ya te hizo reaccionar. Hasta hoy, creo yo. Así que comienza a hacer lo que tú tienes. Tal vez Dios no te dijo, hey, yo quiero que seas alabante, quiero que seas pastor, quiero que seas esto. Pero si tienes en tu corazón algo que quieres hacer para Él, es lo mismo. ¿Por qué? Porque los deseos de tu corazón los pone Dios. Ahí está tu llamada. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién quiere orar por esa estrategia hoy? Vamos a orar por esa